Y bueno, te bendecimos, Abba, en el nombre de Yeshua. Nos acercamos a ti, como dice tu palabra, siempre darte gracias porque eres fiel y abundantes son tus bendiciones con tu remanente, con tu pueblo, con el pueblo de Israel, pueblo judío que aún sigue en pie porque tú lo has permitido. Pero también te damos gracias a nosotros porque has sido bueno y has sido fiel. Derramaste tu sangre para que nosotros pudiéramos ser rescatados de la antigua y vana manera de vivir. Y ahora nos estás ministrando con tu palabra, como dice la palabra en Efesios, que esa agua de vida, esa palabra tuya nos está limpiando y nos está embelleciendo el alma de alguna manera. Gracias por este remanente que tienes aquí, fiel, firme, con hambre y sed de tu palabra, con hambre y sed de tu ruach, de tu espíritu. Venimos contigo delante de ti en acción de gracias y queriéndote adorar con nuestras ganas de aprender de ti y agradeciendo y aprovechando el conocimiento que tú nos das, el conocimiento del hebreo y toda esta revelación. Ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a ser como tú, como dice la palabra, que seamos imitadores de ti. Que todo ese conocimiento nos sirva realmente para ser mejores personas, personas de luz, que seamos piadosos, que seamos realmente misericordiosos, tal como tú lo dijiste en tu palabra, Yeshua, que lo más importante de la palabra es la emuná, el amor, la justicia y la emuná. Te bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Muy bien, familia, vamos aquí bueno, a terminar, pero lo quiero así más bien como repasar, porque estaba viendo ya en las clases, vimos unas clases que las vimos como a destiempo, las vimos salteadas, pero de todos modos no hay un orden. Pero vamos sí a repasar porque pues sería esta ya la última clase. Nada más algunas cositas que a lo mejor faltaron, algunos detallitos. Vamos a empezar con esto, a ver si se acuerdan de lo que vimos, los conceptos que estuvimos viendo. Vamos a empezar por lo de Ein Sof. Vamos a poner Ein Sof, cuando lo vimos, recordemos que varios de los conceptos que vimos por acá son pues, desde la literatura judía. Hay muchas cosas que en la Torah, en el Brit Hadashah y en la Torah, ahí están plasmadas, pero están, digamos, expuestas de otra manera. Por ejemplo, el concepto de Isop, que es un concepto hebreo totalmente, y es el concepto de que el eterno es el sin límites, ¿no? Es el ser, no lo podemos decir como la persona, sino el ser que es ilimitado, que no tiene, pues por así decirlo, que no tiene forma, que no tiene límites, que no tiene restricciones, que no tiene limitaciones. Y es ahí donde nos encontramos muchas veces con que muchos dicen que él no puede ser, no puede estar en forma de humano, no puede tener tal forma, no puede estar aquí, no puede estar por allá, no sé qué, pero por eso es el Ein Sof. Entonces, este concepto de Ein Sof, de hecho, es un concepto sí, de la literatura mística, desarrollado por, si no me acuerdo, un sabio que se llama Isaac Luria, del cual también él desprendió que, con ese estudio se desprende que el Ein Sof o el ilimitado, el sin límites, el sin fin, tiene una forma de manifestarse a la creación que es una restricción, que lo vimos, y esta restricción se llamaba, a ver si se acuerdan, el Simpson. Perfecto. Simsum. Aunque estas palabras directamente no las encontramos en la escritura, sí encontramos el concepto. Y ahorita lo voy a ver el pasaje que estuvimos viendo. Esto sí es importante que se nos quede, ¿no? Ein Sof, que es el ser ilimitado, el ser que no tiene principio ni fin, por así decirlo. Esta palabra Ein Sof, que es el sin fin o sin límite, que también lo hemos estado por ahí en el diccionario, porque la palabra ilimitado, la palabra sin fin, viene en el diccionario, ¿no? Y es Ein Sof,
Simsum también quiere decir restricción, que es una palabra que también en el diccionario hebreo, y es como ilimitado, esta forma sublime, grandísima, como ese ser puede, digamos, entrar o manifestarse al ser humano que sí es ilimitado. Y entonces este es el concepto de Simsum, que es una pequeña contracción de lo inmenso, es una pequeña contracción para que esa restricción o esa contracción pueda habitar en nosotros. Y esto lo vimos en Filipenses capítulo 2, para que cuando ustedes, bueno, estemos ahí compartiendo, pues tengamos ahí algunos pasajes. Filipenses capítulo 2. Bien, esto lo tenemos aquí de esta manera, no viene como, de hecho es lo mismo, es el mismo concepto, ¿no? Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual siendo en forma de Elohim, digamos que de hecho lo hemos leído muchas veces, pero a lo mejor no hemos meditado eso. Cuando dice en forma de Elohim, es que es en forma del excelso, del grande, del eterno, del Ein Sof. Y luego dice, no estimó el ser igual al eterno como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, de un humano, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este pasaje, y en otros más, pero este es, digamos, como que vemos como el que era el esplendor, dice, conforme a la forma de Elohim, se humilló a sí mismo hasta hacerse como humano, no solamente como humano, sino como siervo. O sea, hubo una contracción o una restricción de su grandeza y se hizo en forma de hombre para poder habitar entre nosotros. Es también el concepto de Immanuel, que es Elohim entre nosotros. Este es el concepto de Ein Sof y el Simsum. Y luego también por allá vimos lo de Boreija. Boreija, que lo vimos en Eclesiastés. Vamos por allá, Eclesiastés. Eclesiastés 12:1. Dice aquí en Eclesiastés o Cogelet, que es la parte en hebreo, Eclesiastés 12:1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí hay dos enseñanzas importantes. Una es una enseñanza, digamos, ética de usar, y la otra es una enseñanza teológica. La primera es, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, o sea, es decir, cuando estés joven, no porque tengas esa fuerza de juventud, creas que tú lo puedes todo, sino que siempre recuerda Elohim, aun cuando estés en tus días, dice, cuando vengan los días malos y lleguen los días en los cuales digas, no hay en ellos contentamiento. Pero también la enseñanza teológica de este pasaje es en la palabra creador. Algunas traducciones lo traducen como acuérdate de tus creadores, así haciendo referencia también a tus padres. Pero la palabra creador aquí tiene una revelación que estuvimos viendo, y es en la palabra boreja. Boreja, que dijimos que esta palabra boreja en realidad está en plural, aunque las traducciones lo han traducido como creador. En realidad aquí está diciendo borei por la yud, está diciendo creadores. Este sufijo nos hace referencia a algo tuyo.
Y la yud de esta palabra nos está diciendo que esta palabra está en plural. Es decir, acuérdate de tus creadores en los tiempos, en los días de tu juventud. Y vimos aquí en esta clase que aquí hay una revelación porque creadores. Entonces venía ahí la revelación de por qué habla en plural, o sea, cuántos creadores hay. En Génesis capítulo 1, dice, capítulo 1, verso 26, dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí dice que dijo Elohim, hagamos, ¿no? O sea, nos da la idea de que entonces sí hay dos creadores o tres, o porque dice plural aquí, Boreja, tus creadores. Entonces la revelación de esto lo encontramos en Isaías, que lo vimos, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, verso 6. Todo el capítulo es parte de la revelación, pero en el verso 6 dice, un pasaje pues eminentemente mesiánico, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces aquí encontramos algo importante porque vemos su nombre dice admirable, consejero, Elohim fuerte, o sea, Elohim Gibor, Padre eterno que es Abiyad y príncipe de paz que es Sad Shalom. Pero las palabras de admirable consejero encontramos la palabra Peleyoetz, que lo estuvimos viendo. Peleyoetz, vamos a dejarnos con la palabra de Pele, o Peleyoetz. Y encontramos aquí la revelación de que esta palabra, si la cambiamos su orden, nos da la palabra Aleph, que en realidad es no es otra cosa que lo estuvimos viendo desde la palabra de Bereshit. La palabra de Bereshit encontramos la Aleph, que hace referencia al Eterno. Bar Elohim, o sea, el hijo de Aleph. Y aquí encontramos la otra. De hecho, encontré esto en internet, vi esta Google, es Shai, que es regalo, y Taf, que es pacto. Bar es el hijo en arameo, y Aleph hace referencia a Aleph, ya sea. Recordemos que aquí Aleph es una cuestión que vimos que la Aleph está formada por dos Yud, sería esta, y una Bab en medio, conforme a los significados de las letras hebreas. Y digamos, la gematría de este es que la Yud tiene un valor de 10, la otra Yud otro 10 y la Bab un valor de 6. Entonces, si sumamos esto, 10 más 10 son 20, más 6 nos da 26, que es el nombre del Yud Hei Bab Hei. Por eso, nosotros como conocedores del hebreo tenemos que saber que la Aleph siempre va a representar al Eterno. Y entonces encontramos que en el pasaje de Isaías 9, Pele, que es el consejero, también es Aleph, o sea, Yud Hei Bab Hei, y aquí en la palabra Bereshit, que habíamos encontrado que Bar significa hijo, la Aleph hace referencia a Yud Hei Bab Hei, Bar Aleph es un regalo del pacto, o también hemos visto que estas palabras significan otra revelación de Mashiach. Y es por eso que nosotros cuando vemos en Eclesiastés, Boreja, tus creadores, está haciendo referencia a tanto a la obra del Padre como a la obra del Hijo, pero vimos que incluso
Primera de Juan, en la palabra de Bereshit está la Yud del Mashiach. Por eso decía Juan, yo estoy en ti y tú estás en mí. Veíamos también aquí la Yud del Mashiach que está tanto en la palabra Bereshit como lo vimos también en la palabra Adonai, está la palabra Mashiach, está también la encontramos en la palabra Elohim. De hecho, también estaban otras palabras que estaba viendo. Las palabras importantes que hacen mención de, bueno, a veces la Yud Hei Bab Hei, por supuesto. Elegir Adonai, y de hecho, incluso en la palabra Yeshua. La palabra Bereshit, aquí está la Yud del Mashiach, en la palabra Adonai está la Yud del Mashiach, Mashiach está la Yud del Mashiach, en la palabra Elohim está la Yud del Mashiach, en Yeshua está la Yud del Mashiach, y también en una palabra que estuvimos viendo ya en la última clase, que es la palabra Yehida o Yahid, que es el alma del Mashiach, está la Yud del Mashiach. ¿Qué es la Yud? Que encontramos en la palabra de Poreija, los creadores, que en realidad en una palabra están los dos conceptos, es el Padre y el Hijo. Lo vemos también en la palabra Eben. Bueno, vamos a ver también, vimos también el concepto de Metatron. ¿Alguien se acuerda qué era Metatron? No es que están haciendo que hacer, lavando los trastes con la cámara ahí nada más. Bueno, Metatron, en realidad Metatron significa más allá del trono o en el trono, ¿no? Exacto, sí. O sea, en este caso sería la persona que están viendo los ángeles. O sea, la persona no, el ser. Ahí está. O sea, es una pregunta. Ah, perdón. Es una pregunta que si sería el ser que están viendo los ángeles en el trono. Se supone es que hay varias enseñanzas dentro del judaísmo. En Metatron, unos dicen que es Elohim, otros dicen que es el ángel mayor, ¿no? O sea, lo que tenemos que quedar claro es que Metatron es el ángel mayor, no hay otro, no hay otro arriba de él. La palabra, de hecho, Metatron, vamos a ponerla aquí. De hecho, hay en el libro de Enoch, me parece, se dice que el personaje que fue arrebatado en el capítulo 5 de Génesis, ese es ahora el ángel Metatron. Son varias teorías. Algunos dicen que, de hecho, en la literatura, dice Metatron es Elohim mismo. Pero esto es lo que tenemos que entender de este concepto. Metatron, a ver, lo voy a poner. Así es como lo encontramos. Metatron. Sí, y de hecho es una palabra que tiene connotaciones como meta, que es más allá, y trono. Más allá o allá en el trono. De hecho, también he encontrado ahí algunos textos que dicen que Metatron era el único personaje
o más bien el único ángel que se comunicaba con el Eterno en el idioma hebreo. O sea, es el mayor, Metatrón es el mayor. Tenemos que entender por qué eso lo vamos a ver en algunos, de repente nos van a decir, oye, que Metatrón, que no sé qué, no es Metatrón. Y de hecho, quiero que vayan aquí a lo que, bueno, antes de pasar este pasaje, vimos el conteo de esta palabra, ¿no? Que es 9, pues, ¿qué es? 206 y 50, aunque sí es final, pero el valor así normal nos da 314, que es la misma palabra de Shaddai. El conteo o la numerología de la palabra Metatrón, que es 314, nos da el mismo valor de la palabra Shaddai, que es el concepto que se maneja también dentro del judaísmo, que Metatrón es el eterno mismo. Pero esto quiero que lo vean, más o menos con lo que ya vimos aquí en esta clase, quiero que me acompañen, más bien con lo que ya hemos visto en estas clases, quiero que me acompañen por favor a Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 3, por favor. Hebreos que Hebreos capítulo 1, verso 3. Vamos a ver ahí algo, bueno, vamos a tratar de encontrar lo que ya hemos visto en estas clases. Y creo que estos dos versos, el 3 y el 4, ahí encontramos casi todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya lo tienen? Muy bien, lo voy a leer primero en mi versión, que es la Reina Valera, la normalita, y vemos si tenemos algo diferente en las versiones que ustedes están manejando. Dice Hebreos capítulo 1, verso 3, está hablando de, bueno, lo voy a leer desde el 1. El Eterno habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De hecho, ahí ya en ese verso, en esa parte que dice y por quien asimismo hizo el universo, ya nos está mostrando de toda una clase que vimos aquí. Y luego viene el verso 3, perdón, el cual siendo el resplandor de su gloria, fíjense, el resplandor de su gloria, lo dice, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ahí hay otro concepto, de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí hay 5 conceptos, de los cuales, de hecho, ya los deberíamos saber. Ahora vamos a ver, si les voy a hacer como una pruebita y a ver qué ven ustedes ahí. Cuando dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Recuerdan que vimos esa clase de que en la palabra Bereshit encontramos el concepto de que el universo o toda la creación se hizo a causa de Bereshit, perdón? Cuando vimos la palabra Bereshit, no lo voy a borrar, lo voy a poner nada más así. Estamos ahorita en pausa de esto. La palabra Bereshit vimos que esta vez del principio significa a causa, por medio. O también nos dijo Cristi que era por causa del principal. Y Reshit siempre hacía referencia al pueblo de Israel y a la Torá.
Pero nosotros vimos en el Brit Hadashah que Reshit hace referencia a Mashiach, porque él es la primicia de los muertos. Primicia es la palabra Reshit. Entonces, por eso Reshit significa, por medio de Reshit se hizo el universo, hizo Elohim el universo. Por eso vemos aquí en este pasaje de Hebreos, dice, y por quien asimismo, o sea, por el Mashiach, hizo el universo. O sea, ahí vemos el concepto de Reshit. Luego dice, el cual siendo el resplandor. Esta palabra me encanta porque van a ver ustedes lo que significa el resplandor. El cual, fíjense lo que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. La palabra gloria se dice kabod en hebreo, pero no sé si alguien tenga ahí la manera de ver, no importa, si no lo tiene, no importa, si alguien tiene la manera de ver en hebreo, ¿cómo se dice la palabra resplandor? Obviamente en hebreo. Entonces ya tenemos ahí por quien asimismo es el universo, está hablando de a través o por medio de Mashiach hizo el universo, quien es el representante de Israel y quien es la Torah misma. Luego dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, diferente. Pero lo dice en alguna versión, o lo encontraron por ahí. Nada más así al azar. Si no, pues Kabod, ¿no? Kabod sí. es gloria, exactamente. Gloria, sí, pero bueno, después dice peso, pero solo figurativo en buen sentido, esplendor o copiosidad. Gloria, glorificar, glorioso, honor, honrable, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad. Perfecto, no, pues ya nos dijiste todo, ya acabó la clase aquí. No es cierto. Miren, vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Vean nada más la grandeza de lo que el Eterno nos revela aquí. Está hermoso esto. Vamos a Ezequiel. No pierdan de vista. De hecho, estamos todavía en el Metatron, pero no nos apartamos. En Ezequiel capítulo 8, estos son pasajes que ustedes deben de tener así como apuntaditos, siempre de tenerlos así listos. Dice aquí, repito, Ezequiel capítulo 8 dice, está Ezequiel justamente y Ezequiel teniendo una visión del Eterno y dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y ahí se posó sobre mí la mano del Eterno. Yud-Hei Bab-Hei Adonai, de Eterno al Señor. Verso 2. Y miré, fíjense lo que dice aquí, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. O sea, en esa revelación, esa visión, estaba viendo algo como que era algo, una figura de hombre. Dice, desde sus lomos para abajo, fuego. Esa es la palabra Esh. Y desde sus lomos para arriba parecía que, ¿qué tienen ahí ustedes en su versión? O sea, lo repito, y miré ya aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para arriba, es decir, como que, perdón, desde sus lomos para abajo, o sea, digamos sí, no sé, me imagino que de su cintura para abajo parecía fuego, y de los lomos para arriba parecía resplandor. Es la misma palabra que dice acá en Hebreos 1:3, dice, el cual siendo el resplandor. Pero vamos a ver en hebreo qué dice. Nella Torah viviente dice lo que parecía ser una brillantez de color ámbar
reluciente. Ah, perfecto. Pero es que luego en las traducciones a veces dicen cosas bonitas, pero a veces como que se pierden. Tenemos que ir al hebreo. Entonces aquí dice, bueno, en esta dice, los lomos para arriba, dice aquí, parecía resplandor el aspecto de bronce refulgente. Y ahí dice que de ámbar, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra versión que diga algo diferente? Nello Strong dice, nel logo Callogo, perdón, dice aspecto resplendor de metal reful pueblo. Ok, Metal esa palabra, reful. fíjense, esta palabra que está teniendo Ezequiel, esta visión, perdón, que dice que estaba viendo como se le estaba revelando el Eterno y le iba a dar un mensaje importante. Estaba viendo como una figura de hombre, o sea, como si es el Eterno, ¿no? Por eso dice, es sin fin. Ein Sof puede manifestarse como él quiera. Y él estaba viendo una figura como de hombre y dice que de los lomos para abajo era como fuego y de los lomos para arriba era como resplandor, pero también dice en sus versiones cosas distintas, ¿no? Que era una brillantez o que era, no sé qué tantas cosas dice. Pero en hebreo dice algo bien bonito, me gusta un montón esto porque voy a probar su nivel de inglés, perdón, su nivel de hebreo. Ok, ¿qué dice ahí? Una sign. Zohar. Zohar, exactamente. Cuando está viendo Ezequiel ahí esa imagen y dice que de los lomos para abajo era Esh, era fuego, era Esh, y luego de los lomos para arriba era Zohar. Y ahora si nos vamos a Hebreos nuevamente, dice aquí, el cual siendo en el capítulo 1, verso 3, dice, cual siendo el resplandor de su gloria, esa palabra resplandor, ¿cuál es? Zohar. Pero no sé si ustedes sepan qué es el Zohar. O alguien sepa, ha escuchado por ahí que es Zohar. Es un libro. Es un libro judío que habla, por supuesto, habla de interpretaciones de la Torah en una visión mística. Pero les comento esto por lo siguiente, porque yo siempre soy, yo como les he dicho en todo este curso, yo soy mucho de leer la escritura, no otra cosa externa, sino cuando sea muy necesaria en cuestión de apoyo. Pero yo siento que aquí en la escritura he encontrado que está toda la revelación que el ser humano necesita. No, ni siquiera tiene necesidad uno de irse a otras cosas. Lo digo porque muchas personas sí tienden a estar escudriñando que la cábala, el Zohar y todo eso. Entonces encontré que nuestro Zohar, esto, apunten esto, encontré que nuestro Zohar, ¿quién es? Es Yeshua. Nuestro Zohar es Yeshua. Por eso este pasaje de Hebreos me gusta mucho porque tiene todo lo que hemos visto. Dice, quien así constituyó el heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, ahí tenemos el concepto de Bereshit. Luego dice, el cual siendo el Zohar de su gloria que es Kabod, él es nuestro Zohar, él es nuestro, al que debemos estar así escudriñando, así cuando te digan, oye, ¿ya has leído el Zohar? No, Yeshua es mi Zohar, Yeshua es el esplendor. Y es el esplendor, y cabe mencionar que es la misma palabra que usa Ezequiel cuando está viendo al Eterno mismo. Entonces, por eso, si el Eterno estaba viendo al Eterno mismo y veo que había de los tomas para arriba era un esplendor, y dice Hebreos, bueno, Yeshua es ese esplendor.
Y luego dice, el cual siendo el esplendor de su gloria, y luego dice, en este mismo verso 3 de Hebreos dice, y la imagen misma de su sustancia. ¿Se acuerdan cómo se dice la palabra imagen en hebreo? Chelem. Tselem, exactamente. Tselem. Y también desarrollamos una clase sobre esto. Tselem quiere decir la imagen, pero si no lo desarrollamos, como que la imagen como que no nos queda claro. Entonces dice que él es la imagen de su sustancia. Para apoyarnos en esto, vi esta palabra en griego, en el griego original, y es la palabra, a ver si se lo alcanzan a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Esta es una J. La palabra en griego que utiliza cuando dice imagen es la palabra carácter, de donde viene la palabra carácter, justamente. Pero, ¿qué es esto? Si ustedes buscan ahí en el Strong, la palabra carácter en griego nos va a dar una idea muy interesante, porque antiguamente, pues no había fotografías, ¿no? No había así, como le sacabas un retrato de una persona. Entonces, lo que hacían era grabar en piedras, pues justamente la imagen de una persona. O sea, cuando yo quería retratar a una persona, pues, ¿qué hacía? Tenía que grabarlo en piedra. Y esa piedra grabada se le llamaba carácter. Y no solo al cuadro, sino a la persona que hacía el grabado también se le llamaba carácter. Entonces, tanto la persona que hacía el grabado como el grabado en sí se le llamaba carácter. ¿Qué idea nos da? Es como si nos estuviera diciendo aquí la palabra, él es la imagen, o sea, es decir, él, Yeshua, el Mashiach, es el grabado de Elohim, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo en ese tiempo retrataban o cómo le hacían un grabado al Eterno? Bueno, pues Mashiach es ese grabado. Mashiach es ese cuadro cincelado de Elohim mismo. Y en hebreo, en hebreo recuerden que la palabra Selem tiene otras, bueno, claves que nos da ahí. Si nosotros nada más agarramos la palabra Sel, Selem, esto es sombra. Y la palabra Selem también, si le añadimos aquí una Shure, y ponemos aquí una Ire, pero no sería acá. Silum es la palabra fotografía. Repito, de la palabra Selem añadimos la I y la Shure aquí para que nos dé la U. Nos quedaría Silum y quiere decir fotografía. Entonces, de hecho, la palabra Selem también se utiliza en el Tanaj cuando hace mención de que no hagan imágenes de dioses, o sea, no se hagan imágenes de nada. En alguna parte del Tanaj, cuando está hablando de que no, el pueblo de Israel no se debe de hacer imágenes para adorarlas, utiliza esta misma palabra, Selem, lo cual nos da la idea de que cuando dice que Yeshua es la imagen o Selem, es realmente, digamos, por así decirlo, la estatua, ¿no? Por así decirlo, de Elohim mismo. Pero obviamente Yeshua no era una estatua, sino era un ser viviente y es por supuesto una metáfora. Yeshua es por eso ahora cuando vemos que dice la imagen, literalmente es la imagen, o sea, la imagen siempre estoy dibujando o haciendo una impresión, un grabado de algo que tengo acá, de un modelo. Entonces, pero se supone que es el retrato de esa persona o la imagen. Entonces, Mashiach, sí, es la Selem, es el retrato, es el grabado de él mismo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que aquí en este verso de hebreo, ¿no? Dice, y el cual siendo el Zohar de su cabot, de su gloria, y la Selem o la imagen misma o el grabado de él mismo,
de su sustancia, y lo dice, y quien sustenta, fíjense la siguiente concepto que está manejando aquí en Hebreos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Recuerdan a qué hace mención eso? Con la palabra de su poder, o también podríamos entenderlo como la poderosa, con su poderosa palabra. Quien sustenta todas las cosas con la poderosa palabra. ¿Recuerdan qué concepto vimos en relación con palabra? ¿Cómo se decía palabra en hebreo? Dabar. ¿Verdad? Pero también esto lo encontramos en el idioma arameo de otra manera, ¿se acuerdan? Mitzah o algo así. Memra. Memra. Ajá. Bueno, es que en hebreo no me acuerdo cómo se escribe, pero lo voy a poner así como memra. Porque creo que en el arameo es como minra o memra, no me acuerdo. Pero el caso es que es memra. Recuerden que en arameo la palabra dabar es memra y lo vimos en griego como logos. Y esto hace referencia, como dice la literatura judía y los Targumim, que memra, la palabra es el rey Mashiach, es el Melech Mashiach. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, ahí dice que en arameo es miltá. Miltá, ¿no? es que sí hay En varios, arameo. pero es que he visto que esa palabra la ponen los traductores del arameo, pero en arameo como tal, en arameo dice memra. Digamos en el Targum Onkelos, sí dice como tal Nimra o Memra, no me acuerdo, pero sí dice esa palabra. Pero esa palabra sí la he visto, pero eso ya lo hacen los traductores. Los traductores no sé de dónde sacaron eso, pero sí lo he visto en algunas Biblias que hacen mención de que en el arameo es ¿cómo dijo, hermana? Es en la Torah viviente, hermano. Miltá. Sí, M-I-T-H-A. Y dice sí, palabra, sí. emanación, manifestación y sustancia. Perfecto, eso lo vamos a dejar como nota porque creo que es nada más como un comentario de los traductores, como comentario, pero como tal la palabra en arameo es memra. Y es importante porque aquí dice en el verso 1 de 1:27 de Génesis, capítulo 1 de Génesis, verso 27, y dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó. Esta palabra de, y creó Elohim al hombre, hay una versión aramea que dice, y la palabra de Elohim creó al hombre. The word of God, o de la palabra, la verdad de Elohim. No sé, no me acuerdo en qué versión es del Targum. Esto lo vimos en la página de Uchiren, haciendo referencia a que el Adabar o la Memra que tenemos aquí en Hebreos, por eso dice, y él sustenta, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En la versión Reina Valera dice así, con la palabra de su poder. Pero yo más bien entiendo que quiere decir, y él sustenta todas las cosas con el poder de la memra, o sea, con la poderosa palabra, con la memra. Aquí tenemos ese concepto. Ya vimos que es el Bereshit, que es el Zohar, que es el Selem o el carácter en griego, y que en hebreo es la memra. También vimos aquí, de hecho aquí en Hebreos también dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habiendo purificado, ese es otro concepto, pero ya no va directo a que es el Cordero. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Cordero de Elohim, que lo encontramos en
en Isaías capítulo 53, que es el siervo sufriente. Y ahora sí viene, de hecho nos saltamos todo esto para llegar a este punto. Fíjense lo que dice aquí. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A qué se refiere eso? Repito, se sentó, o sea, está hablando de Mashiach, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A qué se refiere esto? Sino a qué. Al concepto de Metatron. Metatron, que en la literatura hebrea es el que está, no es un ángel así como todos, sino es un ángel que está allá, más allá en el trono, o en el trono, y que es superior a todos los ángeles. No hay otro ángel mayor. Y muchos comentan que pues él mismo, Metatron es Elohim mismo. Entonces, por eso dice aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, entonces, ¿quién dentro del Brit Hadashah, quién se puede sentar ahí en el trono con Elohim mismo? Dentro de la literatura hebrea es Metatron. Entonces, si alguien dice, no, es que Metatron es el ángel mayor, bueno, pues Yeshua es ese Metatron, porque el conteo de estas palabras nos da la palabra Shaddai, que es el todo poder, o más que suficiente, perdón, más que suficiente, que es Shaddai. Y por eso, este tema de Metatron, es lo que vimos, nos dábamos todos estos versos para encontrar eso ahí. No sé si alguien aquí tenga alguna pregunta o alguna duda. Porque también vimos, de acuerdo al pasaje talmúdico que es Sanedrín 98b, 14, que no es necesario que lo encuentren, obviamente, nada más para hacer referencia a esto, los nombres del Mashiach. Esto era un concepto que sí, estrictamente es algo que en el judaísmo se conoce en el Talmud, que en una revelación ahí de la Torah, los nombres de Mashiach tendrían que hacer lo que ya habíamos visto como M, Menahem. Recuerden que aquí en este acróstico dice Mashiach. Menahem, la Shin, ¿alguien recuerda a qué hacía referencia? Shiloh. Perfecto, muy bien, Shiloh. La Yud, Yenon, y la Het a Janina. Hanina. Exacto. Entonces, obviamente tiene sus propios pasajes. Esto de Menahem lo encontramos en Isaías, perdón, en Lamentaciones. Uno 16. Encontramos esa palabra, Menahem, pero también yo había encontrado otro que donde hace referencia, creo que es en Isaías, donde hace referencia a que el Eterno mismo dice que Él es Menahem. Palabra de Shiloh lo encontramos en Génesis 49:10. Cuando está dando la bendición Jacob a sus 12 hijos, a las 12 tribus, hace mención de que en la tribu de Judá va a haber siempre un cetro hasta que venga Shiloh, que va a ser el rey de reyes, porque la tribu de Judá era la tribu de donde iban a estar todos los reyes. Y todos los comentaristas hebreos, judíos, saben bien que Shiloh se refiere exclusivamente al Mashiach. En la palabra Ginon le encontramos el Salmo 72:17.
que significa para siempre o permanente, Ginon. La palabra Janina también la encontramos en Jeremías 16:3. ¿Qué quiere decir favor, clemencia o compasión? En esta palabra de Ginon, que bueno, se escribe aquí chiquito, la Yud, la Nun, la Vav. Habíamos visto un paralelo de las Yud, el vale 10, la Nun 50, la Vav 6 y la Nun, aunque es una letra sofit que vale otra cosa, bueno, dijimos que lo íbamos a ver como normal para ver una revelación dentro de eso, que nos daba esto en Mispar Katán, que era el conteo de las letras, nos daba el paralelo de Yud Hei Bat Hei. Esto lo vemos en la palabra Ginon. Ginon tiene las mismas, la reducción de números, simplificación de la números se llama Mispar Katán, nos daba la misma numeración o el mismo valor numérico del Yud Hei Bat Hei. Entonces teníamos que Ginon hace referencia a que él es mismo, y Menahem en Isaías también nos da referencia a que el Eterno es el consolador. Menahem es el consolador. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Todas. No, realmente no es así como que algo. Si alguien estuviera viendo por primera vez esta clase, diría, ¿qué están haciendo? ¿Okay? Pero obviamente para nosotros no hay tanto problema porque ya estuvimos viendo esto durante varias semanas. Entonces ya así como que nada, sí, ya me acuerdo de esto. Sí, sí, pues. Esto también lo que vimos antes de pasar al siguiente, que ya está dando tiempo. Quiero que me acompañen esto, que también me faltó dárselos. Esto es nada así como algo, tenerlo ahí en las herramientas de nuestros conocimientos. En Génesis 49, Génesis 49:3, por favor. Génesis 49:3, digo, sí, 49:3 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Eso, aquí hay algo bonito porque estaba viendo que ahí está el nombre de Yeshua en una frase que ya había mencionado Roé David ahí en el curso primero que se dio, pero hay algo un poquito, todavía algo más. Repito, 49:3 de Génesis, Rubén, cuando está dando la bendición a todos sus hijos, dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Está muy padre porque en hebreo, lo tengo aquí, de hecho, hebreo 49:3. Ok, entonces fíjense lo que dice aquí. Cuando dice principal en dignidad, principal en poder, entonces dice la primera palabra que tiene principal, yeter, sheet, son las palabras que usan.
Yeter, Sheet, de Yeter, y por último dice Atz. Esta palabra que dice principal en dignidad, principal en poder, principal en dignidad, principal en poder. Ok, entonces, pero vean aquí el acróstico. No sé si alcancen a ver qué dice ahí. Yeshua, Perfecto, ¿no? Entonces, principal en poder y principal en, perdón, principal en dignidad y principal en poder, Yeshua. Pero bueno, yo me quedé así porque dije, bueno, pero ¿por qué dice eso de Rubén? O sea, dice ahí, Rubén, tú eres primogénito. De hecho, primogénito también se dice a Yeshua como que él es el primogénito. Sí, también dice, tú eres primogénito, mi fortaleza, dice, el principio de mi vigor. En la palabra principio ahí es la palabra Bereshit. Entonces, usan muchas palabras en relación a la obra de Mashiach. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué se lo dijo a Rubén? ¿Por qué Rubén? Si dijera, bueno, Mashiach es el principio del poder, mi fortaleza, mi primogénito, principal en dignidad, principal en poder, pues quedaría claro. Pero entonces encontré esto, no sé, ustedes lo van a ver, ¿no? La palabra Rubén. Es esto. ¿Sí se alcanza a ver? Reuben, de hecho es de quien está diciendo esto. Pero bueno, vamos a ver, yo quisiera ver si ustedes ven aquí algo más que el nombre de Reuben. Viendo las letras, nada más. Si ven ven, algo más. al final ven. Exacto. Al final, esto es Ben. Ya nada nos falta esto. Es algo que también vimos en los temas en alguna de las clases. Es nada más si reordenamos esta palabra. ¿No será Ereb? Rúa, ¿puede ¿Cómo? ser? Rúa, no. No. A ver, les No voy a tiene ayudar. Ben, pero tiene. Ah, Oh, sí. verdad que sí. Les voy a ayudar poniendo la primera letra. Ereb. Or, ¿Cuál? or, Or, exactamente. Pero bueno, aquí Or. ¿Saben qué quiere decir Or? Luz, La palabra luz. Cuando dijo Yeshua, yo soy Or Aolam, yo soy la luz del mundo. Y Ben es el hijo de Elohim. Entonces, cuando dice Rubén, está, bueno, hay algo escondido ahí, ¿no? Dice, a la luz del mundo, al hijo, dice, este eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el reshit de mi vigor, principal, yeter, sheet, yeter, atz, Yeshua. Está bonito, ¿no? Entonces hay cosas así como que de repente tienen que ver y tienen que quedarse así como, espérate, aquí creo que hay algo más. Así que el Eterno va a ir mostrando lo que la palabra que ya nos ha dado en toda la escritura, pero en un pasaje nos muestra varias cosas. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, sería esto y vimos lo de el alma de Mashiach para cerrar porque creo que
ya nos vaya el tiempo. ¿Siguen? Ok, entonces vimos los niveles del alma, que también es un concepto judío. Esto no lo vamos a encontrar directamente en la palabra, sino como escondido, ¿de acuerdo? De alguna manera. Vimos para no perder mucho tiempo, vimos Nefesh, que es o más bien vamos a ponerlo al revés, porque si son los niveles, el de hasta abajo sería Nefesh, el segundo nivel sería Ruach, el siguiente sería Neshama, y por último en estos niveles sería la Hayá, que algunos comentan que había ciertos, pues algunos personajes, ¿no?, de la escritura que estaban en estos niveles. Hayá dicen que Adán estaba ahí en ese nivel, ¿no? Neshama estaba Moshe y me parece que Elías. El nivel Ruach, no todo, pero en el Ruach creo que estaba David. Son pensamientos del judaísmo, no quiere decir que sí estaban en ese nivel. Si estaban en ese nivel o no, quién sabe, solamente ellos llegan a esas conclusiones como judíos. Pero lo que sí nos queda claro, o lo que sí debemos de captar, es que para ellos solamente hay un alma mayor, que es justamente el alma de Mashiach, y eso sí lo pongo en hebreo. Yehidá es el alma mayor. De hecho, la palabra, si utilizamos los términos singular y plural, si buscamos digamos, la palabra, bueno, esta palabra Yehidá como tal es un concepto místico dentro de la literatura hebrea, que hace mención a que el nivel mayor de un ser, por así decirlo, es la Yehidá, ¿de acuerdo? Y también se menciona que puede decir que es el eterno mismo, ese nivel espiritual, Yehidá. Pero mencionaba que también el diccionario hebreo común, así comercial, si buscamos la palabra unidad, buscamos unidad, como unidad, decena, centena, la palabra unidad la vamos a encontrar como Yehidá, ¿de acuerdo? Entonces, si manejamos los términos singular y plural, o sea, buscamos la palabra singular, la palabra que vamos a encontrar en el diccionario es Yahid. Yahid, que si vemos es la misma, o sea, tiene las mismas letras de Yehidá, nada más que se vea como masculino y como femenino. Yehidá, Yahid. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros vemos que en el Brit Hadashah, cuando dice que Mashiach es el unigénito, el hijo unigénito, en hebreo se usa el término Ben Yahid. Y por eso nosotros llegamos a esa conclusión de que Ben Yahid no es sino el concepto mayor del alma, el concepto Yehidá, que es la unidad única, como dice Had, aunque la palabra de Had es, digamos, filosóficamente el judaísmo entiende la palabra de Had algo diferente que la palabra Yahid. Si se dan cuenta, tiene dos palabras comunes. Y la palabra Had, de hecho, tiene las mismas letras. Het Dalet y Het Dalet. Entonces, ese es el concepto de que Yahid viene de Yehidá. Yehidá es la unidad indivisible, pero entonces, ¿cómo manejaríamos eso de Yahid y Yehidá o Ejad? Pues es una unidad, solamente uno, donde dice en Juan que el Padre está en mí, pero yo estoy en el Padre. No sé, es el mismo entonces. Adonai Elohim, Adonai Ejad. Y cerramos entonces esta clase, hermanos. No sé si tengan comentarios o dudas
Yo sé que sí tienen dudas igual que yo, pero seguimos adelante. De hecho, en esta clase encontré otras cosas que tal vez las veríamos en otras instancias. Por ejemplo, en Primera de Pedro, cuando dice, en Primera de Pedro dice, capítulo 1, verso 3, esto es nada más algo que vi ahí después. Bendito el Elohim y Padre de nuestro, bueno, aquí literalmente, bendito el Elohim y Padre de nuestro Señor, bueno, Jesucristo o Yeshua Mashiach, que según su gran misericordia y nos da ya todo lo demás. Pero si nos vamos así, literalmente así yo tuve que buscarlo en griego porque difícilmente en hebreo lo vemos, que dice lo siguiente: bendito el Elohim y Padre, o sea que es A, y luego la palabra de, esto no se encuentra en el griego original. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Yeshua Mashiach, dice de nuestro Señor Yeshua Mashiach, no encontramos esto en el griego. Entonces por eso dice aquí, debería ser bendito el Elohim Padre nuestro, no dice Señor. Nuestro Señor, esto en hebreo es Curios. En griego es Curios. Pero esta misma palabra se utiliza en la Septuaginta, en el Tanaj, y cuando se usa Curios, en la palabra hebrea que está detrás de Curios es Yud Hei Bab Hei. Yud Hei Bab Hei. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando dice bendito el Elohim y Padre, nuestro Yud Hei Bab Hei, Yeshua HaMashiach. Eso es en realidad lo que está diciendo esto, ¿no? Y si ven esto, en todas las cartas de Shaul hace mención de esto, ¿no? Bendito el Elohim Padre de nuestro Yeshua, pero esta palabra de no está en el griego. Entonces debería decir bendito el Elohim y Padre como atributo. Bendito el Elohim Padre, nuestro Adonai, o nuestro Yud Hei Bab Hei, Yeshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Y también nos faltó repasar lo de la palabra, Word of God, bueno, que lo vimos de alguna manera, y la palabra Eben, y también el primero y el último. Pero eso sí lo vimos, quedaron ahí las citas. Sus hermanos, no sé si tengan alguna duda, yo sé que sí, pero bueno, hasta aquí, pues creo que cerramos la clase,